Este fue el regreso al cine de manera organizada más pesado que he tenido y realmente sí esperaba regresar con esta película al cine. Así que vamos a empezar con esta reseña que hay bastante de qué platicar. Ok, antes que nada vamos a poner muchísimo el contexto con respecto a esta película. Antes de la pandemia ya se tenía pensado traer lo que era la película de Black Widow. Así es una película que realmente se estuvo preparando muchísimo tiempo y que desde su aparición en Iron Man 2 los fans ya la teníamos prevista para poder saber un poquito más al respecto del origen de esta superheroína, por decirlo de alguna manera, ya que bueno, es uno de los pocos personajes que no tiene poderes dentro del UCM, así que el término correcto sería tal vez heroína simplemente. Y esta película, vaya que es algo premeditado en ese contexto con respecto al heroísmo y de dónde proviene cada uno de ellos. Así que vamos a ir poco a poco hablando sobre qué es lo que nos trae Black Widow, cómo es que esto aporta algo a lo que es el contenido del UCM y principalmente recordemos, esta película se centra entre los eventos de Civil War e Infinity War. Así que ya sabemos el futuro del personaje y eso tal vez pueda ser algo contraproducente para muchas cuestiones. Pero bueno, yo soy Alex Escalante, te encuentras aquí en Alexam y esta es nuestra reseña con respecto a Black Widow. Ok, vamos a hablar tantito con respecto a lo que son las partes técnicas para posteriormente pasar con un poco de lo que es la materia con spoilers de toda esta nueva película de la fase 4. Recordemos que esta es la primera película de la fase 4 que oficialmente va a llegar con nosotros. Y realmente es que así es como se siente. Esta película realmente tiene un apartado visual estupendo. Juega muchísimo con los paisajes cerrados, ya que principalmente al ser una película principalmente de espías, tiende más a la estrategia que a las grandes explosiones que ya nos tiene acostumbrados Marvel. Pero eso simplemente es como que el comienzo. Obviamente hay grandes secuencias de acción, grandes explosiones y bueno, sabemos que es una película de Marvel, así que no puede faltar ese gran diseño con respecto a los paisajes, las locaciones e igualmente el diseño de cada uno de los personajes. Realmente es que el hecho de cómo se manejan a las Widows en esta película es algo increíble de manejar. E igualmente desde cómo le dan un énfasis, porque bueno, podemos ver inclusive la actitud del Barón Rojo en una juventud. Así es, este efecto que ya hemos visto en otras ocasiones, tanto con lo que fue Nick Fury como con el Tony Stark joven, aquí se repite. Y es un trabajo impecable que realmente muy pocas veces notas el CGI dentro de lo que es la parte visual de la película. Bueno, con respecto a la historia, realmente la película tiene un concepto algo extraño. Si bien esperamos una película con respecto a los orígenes de algún héroe, como lo es planteado en muchas ocasiones con las primeras películas individuales, aquí te maneja de una u otra manera la historia sin tocar muchísimo el inicio de Natasha Romanoff. Realmente esperas una película enfocada en ella y realmente es esto en lo que cumple. Pero principalmente lo que es la historia te lleva al inicio de la personaje de Yelena Belova, la cual no es spoiler para nadie, sabemos que va a tomar el papel de la viuda negra dentro del UCM ahora que, bueno, Natasha carrió sobre un risco y ya no tenemos más Natasha. Y eso realmente está bien porque es una situación que te da a entender muchísimo de cuáles son las motivaciones del personaje e inclusive cuáles fueron las situaciones que la llevaron a ciertos eventos de Endgame o de Infinity War. Que realmente es una situación muy pero muy aplaudible. Digo, realmente hay muchas situaciones que incluso te dan la explicación para lo que fue su actitud dentro de Endgame. Y realmente también esta película te sirve para sentar las bases de quién es Natasha Romanoff y quién es Yelena. En este caso es una historia un poco complicada de manejar y creo que es aquí donde empieza a fallar un poco la fórmula Marvel o al menos esta nueva fórmula de fase 4 que han estado trayendo. ¿A qué me refiero con esta nueva fórmula del UCM? Principalmente Marvel al inicio de sus películas, cuando todavía no era propiedad de Disney, vengan aquí las alertas de spoiler que vamos a empezar a tener, era un universo que se centraba tal vez un poquito más a ser crudo con respecto al universo de los superhéroes. No llegaba a ser tan oscuro como DC Comics, pero sí era crudo en su manera de mostrar a los superhéroes. Entrando en la fase 2 y la fase 3 principalmente fue una era de comedia para Marvel, que realmente fue donde la fórmula Marvel empezó a disuadirse. Entrando en esta cuarta fase desde Endgame,
es una fase un poquito más cruda, una vez más un poquito más seria, entrando inclusive a un punto de oscurantismo. Digo, realmente con las 3 series que ya llevamos con respecto a Disney y Marvel en la nueva plataforma WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki, hemos llevado una fórmula en la cual inclusive la cabeza estalla, porque hemos visto situaciones en las cuales no hemos visto anteriormente a nuestros héroes. Tuvimos un desequilibrio mental por parte de Wanda bien manejado, tuvimos situaciones con respecto a Falcon and the Winter Soldier que no esperas ver en una película y que no se desarrollan de manera correcta en una película. Y con Loki no se diga, estamos viendo temas y situaciones más allá de lo que esperábamos con respecto incluso al libre albedrío. Y es aquí donde empieza la situación con Black Widow. Esta película realmente en un principio, los primeros 30 minutos, no se sienten como una película de Marvel. Se sienten como una película de acción completa y con temas demasiado fuertes a tratar. Realmente se siente que Marvel quiere dar un paso adelante con respecto a las temáticas de sus películas y después volvemos a la fórmula Marvel. Así es, después de unas escenas de acción impecables, situaciones y discusiones entre los personajes que te hacen sentir realmente dolor y empatía por ellos, Marvel regresa a meter un chiste que rompe completamente la tensión. Realmente estuvo bien, los chistes que maneja Marvel en estos momentos estaban bien puestos y bien interpuestos para la situación, pero realmente se espera un poco más de exploración con respecto a estos temas. Es aquí donde entramos con estas pequeñas alertas de spoilers. Como sabemos, Natasha es tratada dentro de la habitación roja. Una vez que empezamos a conocer cómo es que es el movimiento de la habitación roja, cómo es que empezamos a ver qué situaciones pueden llegar a vivirse con las niñas dentro de la habitación roja, se nos avienta un chiste con respecto a cómo el guardián rojo tiene un pleito con el Capitán América. Digo, no está mal, el manejo de las situaciones está muy bien elaborado, la química entre los personajes y esta comedia desinhibida de Marvel está muy bien manejada, pero realmente se siente incluso que se llega a forzar un poco el chiste para regresar a la fórmula Marvel. Es aquí donde la fórmula no se arriesga, no se empatiza con el resto del universo y es donde lo sientes un poco salido de tono de la fase 4. En cuanto a su conexión con el UCM de esta película, realmente se siente que la pandemia la afectó demasiado. Realmente, como habíamos dicho al inicio del video, la película estaba programada para abrir la fase 4. Esta iba a tomar el lugar de WandaVision en cuanto a la apertura de esta nueva fase, y es aquí donde realmente la película empieza a flojear un poco. Realmente la misma película tiene muchísimos guiños que no podrías entender o que bien te dejarían con expectativa dentro de este mismo universo, dentro de esta fase 4. Uno de estos mismos guiños, incluso ahí va una pequeña alerta de spoilers, es del Guardián Rojo tratando de explicar que peleó con el Capitán América, diciendo que fue por ahí del 93-95 aproximadamente. Esto realmente sabemos nosotros que no era posible, que es algo que no es posible y que no puede darse a entender por las fechas en que el capitán seguía congelado. Sin embargo, como ya vimos en Falcon and the Winter Soldier, existía otro Capitán América aproximadamente en esa época. Así que esos guiños son los guiños que dices, la pandemia afectó de más. Hay otra aparición con respecto a Valentina, en el cual sabemos que este personaje tuvo peso en Falcon and the Winter Soldier, y al verla aquí, este era como que su entrada triunfal al UCM. Igualmente, la misma película conecta con los eventos de Ojo de Halcón, que bueno, si no hubiese salido la película ahorita y hubiéramos visto a Yelena en los eventos de Hawkeye, sí sería algo que nos desentonaría demasiado. Pero realmente la película cumple. Realmente se ve que Marvel trata de dar un nuevo paso para revolucionar lo que fue su fórmula anterior y así poder cumplir un poco más a detalle con respecto a las próximas películas que tengamos. Digo, realmente con el tráiler que se libera de What If y con los eventos que se ve que vienen para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se ve que la fórmula Marvel ha evolucionado y que va a crecer. Como digo, la película parece un retroceso a lo que hemos visto en la fase 4, pero era de entender por el hecho de que iba a empezar realmente esta película, la fase 4. Pero bueno, tú ya tuviste oportunidad de ver Black Widow, recuérdalo, ya está disponible en los cines más cercanos a tu localidad, o bien puedes tenerlo en Premier Access directamente en Disney Plus. Únicamente tendrías que pagar la cantidad que tu país te esté pidiendo, pero realmente esta es una de las películas que sí valdría la pena.
Así que ya lo sabes, esta ha sido nuestra recomendación de la semana con respecto a nuestro Viernes Palomero. Yo soy Alex Escalante, no olvides darle like y suscribirte y recuerda activar el botón de notificaciones, esto nos ayudaría muchísimo. Nos vemos, no sin antes despedirme y recuerda que nos vemos en un próximo video.